Gracias una vez más, gracias Pachi, gracias Lehendakari por la presentación y gracias a todos vosotros por estar aquí hoy en este acto que es el primer acto después del verano, porque es verdad que hoy es 1 de septiembre, se supone que el verano acaba el 30 de agosto y así lo concebí cuando diseñé lo que va a ser lo que llaman precampaña, esta distinción entre precampaña, campaña, que no se sabe muy bien qué significa, al menos en mi agenda y en mi vida, que no se la deseo a nadie, pues dije voy a empezar por Euskadi, ¿no? Porque, bueno, como decía Pachi, me siento bien, me siento a gusto, es verdad que hacía poco que había venido aquí, pero me parece que tiene sentido empezar aquí por todo, por la situación política, porque tenemos un gobierno, porque me llevo muy bien con Pachi y con el PSE, por la situación económica, por por el modelo de economía que supone Euskadi, cómo está resistiendo la crisis mejor que otras partes de España. Bueno, por todo ello creía que tenía un sentido venir aquí, así lo planifiqué, así lo he cumplido y estoy encantado de estar aquí y de la respuesta que he tenido, como siempre, vuestra. Y ahora, escuchando a Pachi, me daba cuenta que hoy ha pasado una cosa de la que no me había dado cuenta, y es que he llegado esta mañana temprano en un avión de Bilbao, he estado trabajando un rato y mi viaje, mi llegada al aeropuerto y sobre todo mi traslado del aeropuerto aquí ha sido como si hubiera estado en Cádiz o en Cantabria o en Badajoz, igual. No había esa parafernalia que nos rodeaba hace tiempo, ¿no? Me he sentido completamente normal, cosa que no hace mucho no era así. En resumen, que me rodeaba la gente que habitualmente me rodea en otros sitios para protegerme, pero no había ese plus que tenías cuando venías al País Vasco. Y he pensado, hay que ver lo rápido que uno se acostumbra a la paz, lo rápido que uno se acostumbra a la normalidad, lo rápido que nos acostumbramos o nos desacostumbramos a la violencia. Es una velocidad, claro, se odia tanto, es algo que es como cuando te desaparece un dolor, ¿no? Un dolor muy grave. Es verdad que hay quien no lo pasa así de rápido y hay víctimas a las que tenemos que seguir atendiendo y protegiendo, no podemos olvidarnos de ellas, pero el conjunto de la ciudadanía pues disfruta esta situación y la hace suya y dentro de muy poco trataremos de no recordar lo que nos pasó. Eso me pensaba cuando escuchaba a Pachi, qué rápido te acostumbras a lo normal y olvidas lo malo. Por tanto, estoy encantado, eso me permite recordar una vez más lo que habéis hecho. Es verdad que esto no ha sido gratis, que hemos pagado un precio carísimo nosotros y mucha otra gente, que es un resultado de la firmeza. Y es verdad que el PSE ha tenido una actitud bien interesante, bien positiva. Mientras hubo violencia, está en una oposición constructiva, siempre apoyando a los gobiernos democráticos, siempre contra la violencia. Ahora que ya no la hay, pues está haciendo un trabajo constructivo en el gobierno, porque es cierto que da gusto leer lo que está haciendo el gobierno vasco. Y yo esta noche reconozco que he hecho una inmersión en la política económica vasca que está comparativamente, lo está pasando mal, pero comparativamente está sorteando la crisis con una enorme dignidad y con una situación mucho menos dramática que en otras partes de España, y eso tiene que ver, por supuesto, con un tejido industrial, pero también con una acción de gobierno y con planes concretos que están dando resultado. De todo eso vamos a hablar esta tarde con los empresarios y podemos hablar luego aquí en este coloquio. Es verdad que la paz tiene algunas consecuencias también. Un día se lo escuché a Rodolfo, alguien creo que no te lo quise decir, pero creo que te sacudieron un poco de leña por ahí en algún sitio, cuando dijo que había un beneficio social de la paz más allá del de la paz, que es enorme, ¿no? Y hay un trasunto económico también de la paz, ¿no? Y es verdad que la paz significa confianza, y la confianza sabemos que en economía es uno de los instrumentos fundamentales, y uno piensa en los distintos sectores económicos y en qué cosa tiene en la cabeza un inversor cuando va a ir a un sitio. Inmediatamente se le ocurre que es mucho mejor a un sitio tranquilo que a uno que no lo es, y ese hecho diferencial, tanto que nos gusta hablar de hechos diferenciales en España, negativo, lo tenía el País Vasco y ahora no lo tiene. Por tanto, tenéis razón, Rodolfo, y además este verano se ha visto. No solo no ha habido lío, sino que ha venido mucha gente
No sé qué porcentaje de gente ha venido y antes no hubiera venido, no lo sabremos nunca, pero que ha venido más, eso es absolutamente cierto. Confianza, que es la palabra de la que llevamos hablando todo el mes de agosto, que ha sido un mes excepcional, excepcionalmente malo, en lo que se refiere al mundo financiero, lleno de sustos. No sé si habréis seguido la prensa como todos, pero en fin, los que hemos estado todo el mes encima, pues la verdad es que lo recordaremos como uno de los peores agostos de nuestra vida, y no solo porque no hemos podido tener vacaciones, ¿no? En julio hubo un acuerdo, ¿os acordáis?, con esta cosa de Grecia que no hemos acabado de resolver y que está en el trasfondo de toda esta turbulencia que vivimos uno y otro día. En julio los europeos nos pusimos de acuerdo para resolverlo de una vez por todas. Parece que una vez más lo hicimos, pero se nos olvidó hacerlo deprisa, con lo cual conseguimos que nos miraran otra vez todos como una gente que no somos del todo de fiar. Después los norteamericanos nos dieron una lección de cómo no deben hacerse las cosas, tardaron días en cerrar un acuerdo sobre el déficit y descubrimos varias cosas. A, que los americanos tienen un déficit elevadísimo, cosa que no se sabía, y B, que también pueden ser sometidos a procesos de descalificación por parte de las llamadas agencias de rating. Es un hecho excepcional. Yo vengo estos días repitiendo a los compañeros que hemos vivido un agosto excepcional. Es que alguien podía imaginar hace mes y medio que los Estados Unidos iban a perder una de esas As que hemos descubierto todos repentinamente que forman parte de nuestra vida. Cuando te ponen una A más o menos, al final te están calificando a ti y sobre todo están decidiendo cosas por ti. ¿Alguien podía imaginar hace 2 meses? Pues así ha sido. Después hubo esto de la prima de riesgo, que claro, la gente no sabe muy bien qué es, pero al final, para que os hagáis una idea, la prima de riesgo es algo así como el interés que te cobra el banco cuando tienes una hipoteca, lo mismo. Entonces, la cambian y vas pagando más interés. El sector público y el privado, que en España, por cierto, debe muchísimo dinero. Luego tuvimos de todo, o sea, ha habido todo el mes. Luego, de repente, un día descubrimos que Francia también era vulnerable. Lo habíamos descubierto de Italia en el mes de mayo, junio, ¿os acordáis? De repente Italia empezó a aparecer en nuestra vida lo nuestro. Parece que ya los italianos también tenían sus finanzas regulares. Pero un día descubrimos que Francia también fue atacada, como dicen ahora, atacada, que es una expresión que en sí misma es violenta, por cierto. Y bajaron los bancos franceses, en fin, ha sido un mes... Y claro, todo ello se llama inestabilidad financiera, pero hay que traducírselo a la gente. Lo que significa esencialmente es que aquellos a los que debemos dinero desconfían de que se lo podamos pagar en tiempo y forma. Ese es el escenario. Y cuando tú debes dinero a alguien y ese alguien desconfía de ti, pues lo que hace es subirte el interés. Es así. Y por eso es tan importante recuperar la confianza. Recuperar la confianza es importante porque eso lo que hace es, te permite deber menos, esencialmente, o pagar menos por lo que debes, esencialmente. Y eso es lo que han hecho todos los países. Italia hizo recortes, Francia hizo recortes, nosotros hemos hecho algunas reformas, alguna de ellas importante, que ha sido objeto de una gran discusión y que está poniendo sobre la mesa un debate. Yo le decía a Pachi, oye, la última vez que comí contigo me contaste lo que tenías en la cabeza respecto al planteamiento fiscal. Seguro que no te va a sorprender, te miré diciendo qué valiente es el Lehendakari. Porque es verdad, va a coger uno de los grandes toros por los cuernos, que es lo que la gente paga para recibir los servicios que recibe, ¿no? No te lo dije porque te vi muy decidido, lo tenías muy claro. Bueno, pues es verdad que es un debate absolutamente pertinente. Y hoy te decía bajando, oye, ese es un debate que yo creo que tenemos que hacer y que tiene una gran importancia cuando las cosas van bien. Pero la importancia cuando van mal es absolutamente dramática. Por tanto, oye, vamos a hacer ese debate. Ya ha aparecido en nuestra vida la expresión equilibrio presupuestario. El otro día estaba en el Congreso y después de un largo lunes apasionante, y entonces descubrí de repente que había diputados que se encontraban con la palabra equilibrio presupuestario como si fuera una especie de monstruo que había aparecido en nuestra vida, y pensé, pero si con el equilibrio presupuestario vivimos desde Maastricht. Ya estabilidad presupuestaria, gracias Chiqui. Eso de estar en la negociación le permite ser muy matizado. Pero si con la estabilidad presupuestaria vivimos desde Maastricht, si apareció en nuestra vida en el año 91-92, ¿os acordáis? Ya entonces se firmó en Europa una cosa que se llamaba Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
estabilidad presupuestaria, naturalmente, no estabilidad política ni social, presupuestaria. Vivimos desde Maastricht y luego lo hemos visto en Niza, en Ámsterdam, en la Constitución Europea, la non nata, aquella que votamos, por cierto, los españoles, también estaba el equilibrio presupuestario. Y, por supuesto, en el Tratado de Lisboa. Pero es que hay más, ¿no? Es que en el 2006 el Parlamento español votó una ley que se llamaba Ley de Estabilidad Presupuestaria, que votamos todos, todos, menos el PP, que quería otra cosa, quería una cosa mucho más dura, que se llama déficit cero. Ese fue el debate, ¿os acordáis? Pero todos, yo he repasado estos días las intervenciones de Esquerra Republicana, de Izquierda Unida, el BNG se abstuvo. Bien es verdad que por razones estrictamente autonómicas, pero el resto, y yo les veía en la tribuna y decía, pero no pueden ser los mismos, o es que se han olvidado, pero si con el equilibrio presupuestario vivimos desde hace 20 años, si no hay debate donde no se hable del equilibrio presupuestario, si ha sido nuestro debate, si es una cosa europea, ¿no? Pues de repente ha aparecido ahí. Y entonces hemos descubierto que hay un sector de la izquierda que le encanta el déficit. Y yo tengo que deciros que a mí no, ni la deuda, a mí no me gusta de ver. Es verdad que no me repugna utilizar el déficit, naturalmente a nadie. Oye, si vas a comprarte una casa, ¿te haces una hipoteca? Pues sí, es una forma de financiar una cosa que vas a utilizar mucho tiempo, claro. Si haces una carretera, pues efectivamente, como vas a financiarla, usarla mucho tiempo, vas a un crédito. Pero reconocer conmigo que si pudiéramos no entrar en un crédito, pues mejor. Y el problema del déficit es para qué se utiliza y cómo lo pagas. Y claro, si acumulas déficit mucho tiempo, al final llega un momento en que debes mucho, porque la deuda, esta cosa de deuda y déficit, supongo que lo entendéis, la deuda es la suma de los déficits. Cada año vas sumando a la deuda. Y llega un momento en que la deuda es tan gorda que no puedes hacer otra cosa que pagar la deuda. Es algo así como si tienes una hipoteca tan enorme cuyos intereses es superior a tu sueldo. Pues entonces llegas por la noche y ¿qué puedo hacer este año? Nada, solo puedo pagar la hipoteca. Pues igual, el Estado es igual, este es el debate. Es decir, ¿es de izquierdas tener mucho déficit? No, hombre, no, claro que no, naturalmente que no. De izquierda es pedir déficit cuando lo necesitas y hacerlo para cosas que necesitas, eso es de izquierdas. Lo otro es ser un manirroto. Y entonces entre los manirrotos, que los hay, y los recortadores profesionales, estamos la gente que queremos gestionar bien, entre otras cosas, porque al final cuando debes mucho, quien sufre siempre es el estado del bienestar, siempre, siempre. Cuando la deuda, siempre. Y por eso es bueno no deber mucho, lo que no significa no deber nada, ¿no? Es bueno utilizar con mesura el presupuesto. Eso se llama equilibrio presupuestario. Además, lo dice su nombre, equilibrio. Una cosa equilibrada es una cosa, ¿verdad?, equilibrada. Pues eso, equilibrio presupuestario. Cuando las cosas van bien, ahorro para quitarme deuda. Cuando van mal, me endeudo para que nadie sufra. Y al final, a lo largo de un ciclo económico, tienes equilibrio. Es eso. ¿Hay algo más sensato? Y sobre todo, pensando en el sistema social, en la educación y la sanidad, ¿hay algo más conveniente para el sistema de bienestar o nuestro estado de bienestar que no tener una deuda acumulada que además pagan siempre las generaciones futuras? Yo por eso he descubierto con sorpresa que hay eso, esto de los amantes del déficit, de la deuda. Por cierto, os recuerdo, porque esta mañana lo recordaba también, que el ayuntamiento que más debe en España, que debe muchísimo, está en manos de la derecha. Y debe un montón, ¿eh? O sea que esta cosa Pero en fin, han aparecido aquí unos señores que dicen el déficit es magnífico. No, hombre, no, mire usted, no. El déficit, como toda medida económica, hay que utilizarla con mesura. Ahora, el déficit continuado y excesivo, eso es dinamita para el estado del bienestar. Es así, y por eso hay que defender un equilibrio presupuestario, que repito, lo defendíamos todos los grupos parlamentarios en contra del PP, que lo que decía era, no, todos los años a cero, todos los años equilibramos. Pues no, mire usted, depende. Hay años que me van bien y ahorro, y años que me van mal y me gasto los ahorros. Es tan elemental como el debate, pero estamos aquí en un debate. Y luego están los recortadores profesionales, ¿no?, que es un poco a lo que se refería Pachi. Porque hay quien va a utilizar este asunto como pretexto para recortar, como pretexto. Porque fijaros, y perdonadme que os hable algo tan básico, pero creo que ya que vamos a entrar en el debate, vamos a entrar en el debate. ¿Por qué tienes déficit? Pues muy sencillo, porque tienes más gastos que ingresos. Eso es el déficit. Te gastas más que ingresas. ¿Cómo puedes corregir el déficit? Pues puedes hacer una de estas dos cosas. Puedes bajar los gastos o elevar los ingresos, o las dos.
bajar un poco los gastos y elevar un poco los ingresos. Esa es la forma de corregir el déficit, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que yo propongo. Hay que corregir el déficit, hay que corregirlo. Hay que comprometerse con la estabilidad, hay que comprometerse con la estabilidad. Hacerlo todos juntos, en Europa, para defendernos, por razones que ya sabéis. ¿Y qué podemos hacer? Pues eso, subir un poquitito los ingresos y bajar un poco los gastos. Y voy proponiendo cosas. Dije, oiga, yo quiero recuperar el impuesto de patrimonio. Es verdad que no como era antes, que era un impuesto sobre clases medias. No, vamos a llamarlo impuesto sobre la riqueza, para que quede claro lo que queremos hacer. Subo los ingresos con el impuesto sobre la riqueza, bajo los gastos suprimiendo las diputaciones y el resultado es que combato el déficit. Es así. Claro, lo que no hago es recortar la sanidad y la educación. Eso no, ¿eh? Eso no. Eso lo hacen otros. Y por tanto, claro que hay políticas de izquierda y de derecha, incluso admitiendo que el objetivo es el mismo, reducir el déficit, hay quien dice, jamás tocaré los ingresos de los ricos, ¿vale? Pero entonces te toca recortar algunos gastos sociales. Nosotros no, vamos a tocar los ingresos y vamos a bajar los gastos en cosas, las diputaciones, bueno, las diputaciones que llaman de régimen común. Pero en fin, ese es un poco el debate. Ahora, bajando, me decían, Esperanza Aguirre ha dicho, la policía, el Cuerpo Nacional de Policía ha hecho las cosas muy mal en Madrid y quiere una policía autonómica. Bueno, vamos a ver. O sea, quiere sacar la policía nacional y meter policía autonómica, meter policías, el mismo día que anuncia que quita maestros. Bueno, esa es una forma de ver las cosas. Sí, es así. Al final ese es el debate. Como los policías nacionales dicen que lo han hecho muy mal, voy a poner los míos, ¿vale? Pero los tendrás que pagar. El mismo día que dice quito maestros. Bueno, es una forma bien peculiar de entenderlo. Hay otros recortadores profesionales que están hoy en la plaza pública. Ese es el problema. El problema, por tanto, no es de déficit, que es un objetivo, combatirlo es un objetivo loable. El problema es de quien quiere a toda costa ir a déficit cero, que es una locura, quien quiere hacer las cosas equilibradamente y luego cómo se llega a ese déficit, a ese combate, cómo se corrige ese déficit. Y al final, pues hay quien lo corrige dejando, no subiendo impuestos a nadie y bajando gastos sociales, y hay quien pensamos que se puede hacer de otra manera. Como os digo, se sube el patrimonio, se quitan las diputaciones y tienes menos déficit. Y así no tocas ni la sanidad ni la educación. ¿Es un buen debate? Es un buen debate. En el fondo es el debate. Oiga, España tiene una situación económica que nos va a obligar a hacer un esfuerzo y el debate es cómo se hace ese esfuerzo. En resumen, ¿quién lo paga y qué es lo que hacemos como esfuerzo? ¿Dónde nos ajustamos? Ese es un gran debate. Es el debate. Por eso yo creo que tenemos que hacerlo de cara, porque nosotros tenemos un modelo que, en contra de lo que algunos dicen, es bien distinto, aunque estemos de acuerdo con el objetivo general de combatir el déficit. Pero ese no es el tema. El tema es a qué velocidad lo haces, qué quitas, qué pones. Ese es el asunto de fondo. Y en una sociedad que está como la nuestra, en situación económica complicada, ese es un debate pertinente. Eso es lo que los ciudadanos tienen que entender que están votando. Ese es el debate que vamos a hacer. Y es sobre lo que quería empezar a hablar, para que ahora, cuando vayan las cámaras podamos hablar a fondo, porque estoy seguro de que de eso queréis hablar, pase lo que pase. Así que os agradezco que estéis aquí. Tenemos una campaña larga por delante. Esta es una campaña, yo creo que va a ser una campaña muy explicativa. Os voy a explicar lo que pienso. Yo creo que la gente sabe que la situación está como está, la gente sabe perfectamente que el mes de agosto ha sido excepcional, malo, sabe que es verdad que aunque nuestra economía está creciendo, más la vasca que la del resto de España, está creciendo, pero todavía crecemos poco para crear empleo, que ese es el problema, pero sabe que estos debates están ahí, sabe que los próximos años van a ser decisivos, porque es verdad que estos recortes, estos gastos, estos ingresos, todo este debate es el que va a configurar nuestro estado del bienestar dentro de 2, 4, 6, 8 años. Y yo creo que va a estar especialmente atenta. Y por eso tenemos que darle respuestas, más allá de los eslogan de campaña, más allá de las frases que se nos ocurran más o menos brillantes, tenemos que intentar explicarle a la gente de qué va este asunto. Porque de verdad, y hoy tenemos los periódicos llenos, nos estamos jugando muchas cosas en estos meses y desde luego en estos años. Por eso pienso que la gente va a estar atenta y por eso insisto una vez más, y con esto termino, en lo que os he dicho siempre: vamos a hacer una campaña explicativa, vamos a discutir a fondo estos temas, porque estos son los temas los que le preocupan a la gente y los que nos preocupan a nosotros.
Os agradezco la atención y pido a los compañeros que me quiten la tortura de los focos.